Fundaron un imperio mediante miedo, terror y ejecuciones. En pocos meses, Estado Islámico de Irak y Siria pasó de ser una insurgencia oculta a la organización terrorista más temida, un culto a la muerte que difundía sus propias atrocidades. Nada detuvo su ascenso por un tiempo. ¿Cómo un grupo surgido del caos conquistó tanto y tan rápido? ¿Por qué todo colapsó? Hoy en el show de infografías veremos el ascenso y caída de Estado Islámico de Irak y Siria. La invasión de Estados Unidos a Irak se pensó rápida y precisa: derrocar a Saddam Hussein, hallar armas de destrucción masiva, instaurar democracia y volver. La parte de la invasión funcionó bien. El problema fue que todo lo que vino después fue el verdadero problema. En 2003, Paul Bremer asumió como jefe de la autoridad provisional de la coalición. Básicamente, un día Paul Bremer se despertó y le dijeron que él iba a dirigir Irak. Bremer tomó dos decisiones que, en retrospectiva, solo avivaron el fuego. Primera decisión: decidió disolver todo el ejército iraquí, no solo a los oficiales leales a Saddam, a todos, a los 400.000 soldados de un día para otro. El gobierno provisional de Bremer dejó a muchos iraquíes entrenados militarmente, armados, desempleados y resentidos. La segunda decisión fue la desbaasificación. Eso implicaba despedir a todos los que estuvieron en el partido Baas de Saddam del gobierno. Podría sonar lo suficientemente razonable, excepto que así era como conseguías cualquier trabajo en el gobierno bajo Saddam Hussein. Tenías que unirte al partido. Ahora había soldados entrenados con rencores y burócratas, todos desempleados, molestos y buscando a quién culpar. Eso allanó el camino para un vacío de poder y alguien tenía que llenarlo. Y en medio de este caos, aparece un tipo llamado Abu Musab al-Zarqawi, nacido como Ahmad Fadil al-Nazal al-Kalala en Jordania en 1966. Zarqawi no era la idea de nadie de un terrorista genio en su juventud. Dejó la escuela, se metió en peleas callejeras y bebía cantidades ridículas de alcohol. No era el típico yihadista, pero la cárcel lo transformó. Estuvo en prisión en Jordania a principios de los 90 por actividades radicales, y al salir en 1999, era un hombre transformado. Zarqawi estuvo en Afganistán a finales de los 80, pero llegó tras la guerra soviética. Regresaría decidido a demostrarse a sí mismo, y en 2003 Irak le dio la oportunidad de su vida. En agosto de 2003, pocos meses tras la invasión, Zarqawi se hizo notar con un camión bomba en la embajada de Jordania en Bagdad. 17 personas murieron. 2 semanas después, él atacó la sede de la Organización de las Naciones Unidas, causando 22 muertos, incluido el enviado especial, Sergio Bahira de Melo. Pero no terminó. Atacó civiles, chiitas, mezquitas, mercados, funerales y cualquier lugar de reunión. Zarqawi era distinto a otros terroristas en muchos aspectos. La mayoría, incluso los más brutales, tienen límites para su violencia. Zarqawi no los tenía. En 2004, decapitó en video al contratista estadounidense Nicholas Berg. Zarqawi no delegaba. Según la CIA, aunque enmascarado, él mismo lo hizo. Sus combatientes secuestraron y ejecutaron civiles de formas horribles. La violencia no era al azar, todo era parte de una estrategia. Al-Qaeda buscaba combatir a estadounidenses, pero Zarqawi pretendía provocar una guerra civil entre sunitas y chiitas en Irak. ¿Por qué? El caos facilitaba el reclutamiento, ya que mientras peor estaba la situación, más gente buscaba protección en los extremistas. En octubre de 2004, decidió hacerlo oficial, jurando lealtad a Osama Bin Laden y renombrando su grupo militante como Al-Qaeda en Irak. Incluso Bin Laden consideró que Zarqawi era demasiado extremo. Imagínate serlo incluso para Al-Qaeda. Ese era Zarqawi. El 22 de febrero de 2006, la mezquita Al-Aqsari en Samarra, uno de los lugares más sagrados de todo el Islam chiita, fue reducida a escombros. Matones de Zarqawi, vestidos de policías iraquíes, entraron a la mezquita, pusieron explosivos y derribaron la cúpula dorada. Nadie murió en la explosión, pero eso no importó. Lo que siguió fue una masacre de civiles que Zarqawi siempre había deseado. Las milicias chiitas se vengaron y los sunitas respondieron. Cada mañana hallaban cuerpos torturados y ejecutados en las calles. En 2006 murieron cerca de 34.000 iraquíes por violencia sectaria. En perspectiva, es como si el 11 de septiembre pasara cada mes durante un año solo en Irak. Zarqawi logró su objetivo de provocar una guerra civil iraquí, pero no vio su desarrollo. La inteligencia estadounidense lo rastreó por años y lo halló en una casa segura cerca de Bakuba. Un F-16 lanzó 2 bombas bomba guiada por láser.
12 de 500 libras sobre el edificio donde él estaba. De alguna manera, Zarqawi sobrevivió a la explosión inicial. Fue sacado de los escombros por la policía iraquí, pero murió algún tiempo después, con solo 39 años de edad. Así que eso fue todo. Matan a Zarqawi y el grupo se desmorona. Así es como suele funcionar, ¿verdad? Esta vez no fue así. Después de la muerte de Zarqawi, Al-Qaeda en Irak hizo algo diferente, algo inteligente. Se reinventaron. En octubre de 2006 anunciaron la formación del Estado Islámico de Irak. No importaba que no controlaran ningún territorio ni tuvieran una pizca de legitimidad política. Era una jugada psicológica. No somos insurgentes, somos gobierno. El liderazgo era menos visible que Zarqawi, pero igual de comprometido ideológicamente. En 2007 ocurrieron dos hechos que debieron acabar con ellos. Primero, el presidente Bush ordenó aumentar tropas. 30.000 soldados estadounidenses llegaron a Irak. En segundo lugar, y más importante aún, las tribus sunitas en la provincia de Anbar, en Irak, se cansaron de la brutalidad de Al-Qaeda. Crearon el despertar de Anbar junto a fuerzas estadounidenses para combatir a extremistas. En 2008, los ataques del Estado Islámico de Irak bajaron drásticamente, pues eran atacados por todos lados. Pero, sin que los estadounidenses lo supieran, el liderazgo central de los insurgentes había sobrevivido. Muchos fueron capturados y enviados al Campo Bucca, una instalación de detención estadounidense en el sur de Irak. El Campo Bucca, que debía aislar a extremistas, se volvió su centro de reclutamiento. Futuros líderes de Estado Islámico de Irak y Siria se conocieron, planearon y radicalizaron ahí. Un ex detenido del Campo Bucca dijo a reporteros que era como una universidad yihadista. En 2010, el grupo tuvo un nuevo líder, Abu Bakr al-Baghdadi. A diferencia de Zarqawi, el matón callejero, Baghdadi era un erudito con doctorado en estudios islámicos. Era más callado y calculador y comprendía algo clave. El Estado Islámico debía esperar. Los estadounidenses se irían. El gobierno iraquí era débil y sectario, y Siria estaba por explotar. En marzo de 2011, la primavera árabe, que ya había derrocado gobiernos en Túnez y Egipto, alcanzó Siria. Los manifestantes exigieron reformas al presidente Bashar al-Assad, quien fue derrocado en diciembre. En ese momento, al-Assad creyó prudente responder a sus demandas con balas. Lo que comenzó como protestas pacíficas se convirtió en una rebelión armada. En 2013, Siria era un desastre y un caos geopolítico. Había fuerzas de Assad, rebeldes laicos del Ejército Libre Sirio, milicias kurdas, facciones islamistas y combatientes extranjeros de todo el mundo. El este de Siria, especialmente, se convirtió en una tierra de nadie donde realmente nadie tenía el control. Para Abu Bakr al-Baghdadi era la oportunidad que esperaba. En 2013 envió combatientes a Siria y anunció que su Estado Islámico de Irak se estaba fusionando con la filial siria de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra. El único problema de la fusión corporativa fue que al-Nusra no aceptó los términos. La dirigencia de Al-Qaeda respaldó a al-Nusra y ordenó a Baghdadi quedarse en Irak. En febrero de 2014, Al-Qaeda rompió con Estado Islámico de Irak y Siria, pero ni ellos sabían lo que habían provocado. En junio de ese año, el mundo vio a Estado Islámico de Irak y Siria en acción. Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, con 2 millones de habitantes, historia antigua, y 30.000 soldados iraquíes, vivía un hecho sin precedentes. Convoyes de camionetas, equipadas con ametralladoras, pasaron por los retenes con 1.500 combatientes decididos de Estado Islámico de Irak y Siria. La batalla debió haber durado semanas, en cambio, duró 3 días. El resultado fue algo que nadie esperaba. Los soldados iraquíes se quitaron los uniformes y abandonaron los tanques con las llaves puestas. Los oficiales huyeron vestidos de civil. Al atardecer del 10 de junio, banderas negras ondeaban sobre los edificios gubernamentales y la organización terrorista más temida del siglo XXI acababa de anunciarse al mundo. La fuerza de Estado Islámico de Irak y Siria que atacó Mosul era superada en número 20-1. El ejército iraquí contaba con todo para repeler un ataque de supuestos aficionados en camionetas Toyota. En teoría, Estado Islámico de Irak y Siria no debió capturar ningún vecindario, mucho menos la ciudad. ¿Cómo pasó? Estado Islámico de Irak y Siria pasó meses aterrorizando Mosul antes de la invasión. Asesinaron policías, mataron jueces en sus casas y decapitaron soldados en puntos de control críticos. Para junio, las fuerzas iraquíes ya estaban aterrorizadas. Cuando los combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria, veteranos de Siria, entraron en la ciudad, los soldados iraquíes no vieron a una fuerza numéricamente inferior. Vieron a los de los videos de decapitaciones. Los comandantes huyeron primero, seguidos por los oficiales, y luego los demás. Dejaron todo: Humvees, artillería, helicópteros y armas. Una estimación calculó que el equipo estadounidense abandonado valía más de $580 millones. Además, Estado Islámico de Irak y Siria
no solo tomó el equipo militar, saquearon el Banco Central de Mosul y se llevaron millones en efectivo, simplemente lo cargaron en bolsas. Estado Islámico de Irak y Siria se volvió una de las organizaciones terroristas más ricas y abastecidas rápidamente, y continuaron más allá de Mosul. Tikrit cayó al día siguiente, luego Tal Afar. Para finales de junio, Estado Islámico de Irak y Siria controlaba aproximadamente un tercio de Irak. Al mismo tiempo, estaban tomando territorio en Siria, incluyendo campos petroleros que les darían ingresos sostenibles. Semanas después, Estado Islámico de Irak y Siria publicó un audio anunciando un califato, llevando a líderes occidentales a buscar su significado en el diccionario. El califato no es un emirato como vemos hoy en día. Tampoco es un Estado islámico. En la historia islámica, un califa es el sucesor político y religioso del propio Mahoma. Desde la caída del Imperio Otomano en 1924, no existía un califato ampliamente reconocido. Abu Bakr al-Baghdadi fue declarado califa Ibrahim. El 4 de julio, fecha simbólica, Baghdadi hizo su única aparición pública. Entró en la gran mezquita de Al-Nuri en Mosul, subió al púlpito y dio un sermón a los fieles. Vestía túnica negra y turbante. Parecía tranquilo, casi como un profesor, y hablaba con la autoridad de quien creía liderar un imperio islámico. A finales de 2014 y principios de 2015, Estado Islámico de Irak y Siria controlaba un territorio del tamaño de Indiana, unas 34.000 a 40.000 millas cuadradas en Siria e Irak. Gobernaban entre 8 y 12 millones de personas. Los sucesores espirituales de Zarqawi lo habían logrado. Habían llevado su movimiento de células durmientes escondidas en cuevas a un verdadero protoestado con territorio y población. El Estado Islámico de Irak y Siria realmente intentó gobernar ese territorio. Crearon departamentos de educación, salud e infraestructura. Pavimentaron caminos, administraron hospitales, recogían la basura y en Raqqa, Siria, su capital de facto, también establecieron comedores, tribunales, fuerzas policiales y una oficina de protección al consumidor para investigar fraudes. Por supuesto, el gobierno era una pesadilla y coercitivo al máximo grado. El sistema educativo solo permitía estudios religiosos y matemáticas básicas. La atención médica excluía a quienes no juraban lealtad. Sus tribunales dictaban sentencias como la crucifixión por robo o ejecución pública por cosas como fumar cigarrillos. Por suerte para ellos, el modelo económico funcionó por un tiempo y ganaron entre 1 y 3 millones de dólares. Diariamente, de varias fuentes, incluido petróleo de zonas controladas en Siria, que se contrabandeaba a Turquía. También había impuestos, extorsión a negocios obligados a pagarle al Estado para poder seguir abiertos, la venta de antigüedades saqueadas de sitios antiguos y secuestros, manteniendo rehenes por millones en rescate. Estos ingresos financiaban sus operaciones militares y pagaban los salarios de los combatientes. Los reclutas extranjeros ganaban más que los locales, lo que generaba resentimiento. También financió la máquina de propaganda que se convirtió en una de las mayores fortalezas del grupo. Uno de sus principales vehículos era algo llamado Davik, una revista en inglés muy pulida que parecía provenir de una editorial profesional. Tenía artículos de teología junto con reportes de batallas y llamados al reclutamiento. El diseño era superior al de muchas revistas legítimas en Occidente y sus videos también resultaban aterradores. No eran las grabaciones granuladas en cuevas que se asociaban con la ola anterior de movimientos terroristas a principios de los 2000. Utilizaban varios ángulos de cámara, edición profesional, gráficos por computadora y música dramática. Algunos videos de ejecuciones mostraban alta producción. Eso es porque Estado Islámico de Irak y Siria reclutó a profesionales de medios, diseñadores gráficos, editores y cineastas que se habían radicalizado en Occidente. Su estrategia en redes sociales era sofisticada. Usaron Twitter, Facebook y Telegram para difundir propaganda, reclutar combatientes y adjudicarse la autoría de ataques. Crearon hashtags. Respondían a los acontecimientos actuales en tiempo real. Cuando los gobiernos occidentales cerraban cuentas, ellos abrían otras en horas. Era aterradoramente efectivo. Entre 2014 y 2016, unos 40.000 combatientes de más de 110 países se unieron a Estado Islámico de Irak y Siria. Aproximadamente 5.000 vinieron de Europa y cerca de 250 de Estados Unidos. Sus reclutas incluían doctores, ingenieros, maestros y familias con niños. Jóvenes mujeres dejaron vidas cómodas para ser esposas yihadistas en Raqqa. Hombres sin experiencia militar viajaron a Turquía, cruzaron ilegalmente a Siria y se unieron a un culto de muerte medieval porque los videos hacían que pareciera una causa significativa. Es evidente cómo Estado Islámico de Irak y Siria logró infundir miedo globalmente. En 2015, Estado Islámico de Irak y Siria ya exportaba el terror con ataques coordinados en París, Francia. Estado Islámico de Irak y Siria lanzó ataques dirigidos en restaurantes, la sala de conciertos Bataclan y el Stade de France.
Hombres armados y atacantes suicidas mataron a 137 personas y dejaron más de 400 heridos. Los atacantes se entrenaron en Siria y volvieron a Europa para esta misión. Luego, en marzo de 2016 en Bruselas, ocurrieron más atentados con bombas en el aeropuerto y en una estación de metro. 32 muertos era la misma célula de los ataques de París, con miembros aún no capturados. 3 meses después, un hombre armado mató a 49 personas en el Club Pulse de Orlando, Florida. Juró lealtad a Estado Islámico de Irak y Siria durante el ataque, aunque los investigadores creyeron que estaba inspirado por el grupo más que dirigido por ellos. Aún así, fue un caso aterrador de lo que llegó a conocerse como extremismo local. Además de estos ataques, afiliados de Estado Islámico de Irak y Siria juraban lealtad y operaban globalmente. Boko Haram y Nigeria se convirtieron oficialmente en Estado Islámico de Irak y Siria, África Occidental. Grupos en la península del Sinaí en Egipto, Libia, Yemen, Afganistán y Filipinas se declararon provincias de Estado Islámico de Irak y Siria. Por un tiempo, parecía que Estado Islámico de Irak y Siria era imparable. Eran un meme, una marca y un movimiento. Cada estado fallido y grupo terrorista quería estar asociado con ellos. Los imperios basados en el terror no duran. El Estado Islámico de Irak y Siria lo descubriría pronto. El colapso en realidad se originó por una decisión tomada en 2014. En agosto de ese año, los combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria avanzaron hacia el monte Sinjar en el norte de Irak, hogar de la minoría religiosa yazidí. Lo que sucedió después fue un genocidio en toda la extensión de la palabra. Ejecuciones masivas de hombres y niños. Miles de mujeres y niñas esclavizadas y familias muriendo de hambre en una montaña rodeada por Estado Islámico de Irak y Siria. Las impactantes imágenes llevaron a Obama a autorizar ataques aéreos el 7 de agosto. El ejército de Estados Unidos, que salió de Irak hace 3 años, volvió. En septiembre, Estados Unidos inició la Operación Determinación Inherente con una gran campaña aérea. En su apogeo, las aeronaves de la coalición hicieron miles de salidas. Cuando cayó el califato territorial de Estado Islámico de Irak y Siria en 2019, la coalición había realizado más de 34.000 ataques aéreos, pero el poder aéreo por sí solo no gana guerras. Se necesitan personas en tierra, y aquí es donde las cosas se complican en términos de alianzas. La coalición contra Estado Islámico de Irak y Siria incluía a Estados Unidos. Fuerzas de seguridad iraquíes reconstruidas tras su colapso en 2014, fuerzas Peshmerga, kurdas en el norte de Irak, las fuerzas democráticas sirias, milicias kurdas armadas por Estados Unidos y las fuerzas de movilización popular chiitas, muchas apoyadas por Irán. Pilotos estadounidenses daban apoyo aéreo a milicias apoyadas por Irán. Estados Unidos armaba a kurdos sirios. Turquía los veía como terroristas y Rusia bombardeaba o apoyaba a distintas fuerzas Estado Islámico de Irak y Siria. Era un atolladero geopolítico, pero funcionó porque todos querían que Estado Islámico de Irak y Siria desapareciera más de lo que se odiaban entre sí. Batallas sucesivas en Kobani, Ramadi y Faluya marcaron puntos clave en la campaña contra el Estado Islámico. Kobani fue la primera. Estado Islámico de Irak y Siria rodeó y controlaba gran parte de la frontera siria. Parecía listo para aplastar a los defensores kurdos. Sin embargo, los kurdos resistieron calle por calle, reforzados por incesantes ataques aéreos de Estados Unidos. Cuando finalmente Estado Islámico de Irak y Siria se retiró, fue su primera gran derrota urbana y un golpe psicológico que demostró que podían ser vencidos. El impulso cambió aún más con la reconquista de Ramadi y Faluya. Ramadi, la capital de la provincia de Anbar, había caído en mayo de 2015 en un revés humillante para las fuerzas iraquíes. Su reconquista en diciembre, tras meses de duros combates urbanos, mostró que las fuerzas iraquíes podían luchar eficazmente con apoyo internacional. 6 meses después, tropas iraquíes entraron en Faluya, ciudad controlada por Estado Islámico de Irak y Siria más de 2 años. La batalla de un mes desplazó a 90.000 civiles y despejó el camino a Mosul, preparando una lucha brutal y prolongada. En octubre de 2016, la coalición lanzó una ofensiva para retomar Mosul. La batalla duró 9 meses. En su punto máximo, 100.000 fuerzas de la coalición se enfrentaron a entre 5.000 y 12.000 defensores del Estado Islámico de Irak y Siria, pero habían pasado años fortificando la ciudad, llenándola de artefactos explosivos improvisados, coches bomba y explosivos. Los combates fueron apocalípticos. Los militantes del Estado Islámico de Irak y Siria usaron a civiles como escudos humanos, realizaron atentados coordinados y defendieron la ciudad de manera fanática. Sin embargo, la situación cambió cuando Estado Islámico de Irak y Siria voló la gran mezquita de Al-Nuri, donde Bagdadi declaró el califato. Una semana después se declaró la victoria en Mosul y en los años siguientes Estado Islámico de Irak y Siria perdió gran parte de su territorio. El 23 de marzo de 2019, las banderas negras del último bastión de Estado Islámico de Irak y Siria en Bakús
Siria, fueron bajadas. En 5 años, el califato fue eliminado. Mosul y Raqqa, sus mayores ciudades, quedaron en escombros, sus barrios devastados tras meses de combates. Miles de combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria murieron. Millones fueron desplazados y monumentos antiguos destruidos. El grupo que alguna vez proyectó un impulso imparable colapsó bajo una presión militar implacable, una sobreextensión estratégica y la alienación de todas las comunidades que intentó gobernar. La liberación de Mosul simbolizó el punto de inflexión. En octubre de 2019, Abu Bakr al-Baghdadi murió y su califato fue destruido. Aunque el Estado ya no existe, el movimiento sigue. Decenas de miles de detenidos están en campamentos y prisiones improvisadas en Siria, donde la ideología se corrompe y los niños solo heredan el legado de la yihad. Las filiales de Estado Islámico de Irak y Siria actúan desde Afganistán hasta Mozambique, realizando atentados, secuestros y masacres bajo la misma bandera negra. La lección es clara. Las victorias militares no extinguen las ideas. Estado Islámico de Irak y Siria mostró el potencial y la fragilidad de un Estado terrorista en el siglo XXI. Su califato ya es historia. Su sombra no lo es. La historia indica que las viejas banderas negras pueden volver. Hemos cubierto el ascenso y la caída de Estado Islámico de Irak y Siria, pero incluso entre los extremistas no todos están de acuerdo. Descubre por qué los talibanes y Estado Islámico de Irak y Siria se odian y conoce su división ideológica. O haz clic en este video.